Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, deseándote que la pases bien. Quemé la carta de Damien Zhao, vendí la casa y di la plata que envió a quienes lo ayudaron en la aldea. Al regresar a la capital, llegué justo a tiempo para ver a un hombre montado en un caballo blanco con una flor roja en la mano, desfilando entre el alegre sonido de tambores y gons. Este era el primer examen tras la ascensión del nuevo emperador, y la corte daba especial importancia a los 3 mejores eruditos. Damien Zhao vestía túnicas oficiales, con el rostro radiante sonriendo ante los elogios de la multitud. Pero esa sonrisa no duró mucho cuando me vio entre la multitud. Mimi, no me culpes, el poder del duque de Su es altísimo, no me atrevo a ofender a su hija. Al terminar el desfile me llevó aparte y en voz baja, dijo, Mimi, dijiste que me ayudarías. Si la señorita Su te ve no podré explicarlo con claridad. Casi suplicó pensando que lo perseguí hasta la capital para arruinar su matrimonio. Te daré toda la plata que quieras, pero por favor, déjame ir esta vez. Lo que yo quiero, no puedes darme. Le sonreí. En fin, estoy ocupado, me voy primero. Le di una palmadita en la mano y me fui. Se quedó paralizado. Quizás no esperaba que estuviera tan tranquilo. No corrí a casa, sino que pasé por el campo de entrenamiento de la Guardia Imperial. Crecí aquí, nadie conoce este lugar mejor que yo. Me colé por la valla protectora, evité a los guardias que patrullaban y seguí el viejo sendero hacia la tienda principal. Al levantar la cortina, vi a Víctor Chen tomándote tranquilamente junto a la estufa. ¿Quieres que esta señora se divorcie de ti? ¿Por qué no viniste a recogerme? Me apoyé en él haciendo pucheros. Víctor se giró sonriendo con encanto y me abrazó. Ni siquiera me he casado, y quieres divorciarte de tu marido, no me atrevo a casarme con una persona tan feroz. Solté una risita sin esperar que el general Chen, que mata como si cortara el césped, le tuviera miedo a una niña pequeña como yo. Hundió la cabeza en mi hombro, respirando hondo. Tenía miedo, miedo de morir. Miedo de que no volvieras. Me daba miedo que ese chico te gustara de verdad, me daba miedo que me dejaras sola. Me picaba la nariz y una lágrima le cayó en la mano, empapándole la larga cicatriz del dorso. Llamé a la puerta del duque de Susmainor. El sirviente abrió la puerta, me vio y se arrodilló aterrorizado en el suelo como si viera un fantasma. Con razón, para ellos, llevaba muerto 3 años. Todos me evitaban, solo mi madre me abrazó fuerte sollozando, completamente diferente de su habitual dignidad. Madre, tu hermana mayor ha muerto. No te preocupes, no dejes que te engañen los impostores. Se oyó una voz suave. Era Lana Su, mi media hermana. Ella dio un paso adelante para apartar a mi madre, pero la abofeteé con decisión, diciendo, soy un fraude. ¿Por qué no te miras? Con la dignidad del duque y aún así te atreves a decir semejante disparate. Esta bofetada es para que la recuerdes, el desastre sale de la boca. Se aferró a la cara llorando en el suelo. La ignoré sosteniendo con cariño a mi madre, diciendo, mamá, Diana ha vuelto. Mi madre me sujetó la mano con fuerza, con la mirada fija en mí, temerosa de que si me soltaba, desaparecería. Mi poderoso padre, quien una vez hizo que toda la corte lo temiera, perdió la compostura por primera vez al ver que su futura hija muerta regresaba sana y salva. Cuando mi padre entró jadeando, yo estaba comiendo sopa dulce, al levantar la vista, vi su rostro surcado de lágrimas. Diana, ¿eres tú de verdad? Mi Diana sigue viva. Esta fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Antes, cuando lloré por las ampollas en las manos por montar a caballo, él decía que las lágrimas son solo para los débiles, pero hoy lloró delante de mí como un niño. Esa noche el duque de Su con su porte encendió fuegos artificiales, colgó faroles y tocó tambores, anunciando a todos que la hija legítima del duque había regresado. Lana Su, sentada a la mesa, susurraba, papá, tenga cuidado. ¿Y si alguien se hace pasar por mi hermana para apoderarse de nuestras propiedades familiares? Sabía desde el principio que diría eso. Tras el regreso de papá, le enseñé el colgante de jade blanco con 2 begonias, un tesoro regalado por su majestad, único en su tipo. Además, solo mis padres sabían de la pequeña marca de nacimiento con forma de loto en la planta de mi pie. Mi padre miró a Lana con enojo. Tu hermana ha regresado, deberías estar feliz. A cualquiera que se atreva a dudar de Diana,
lo echaré de la mansión inmediatamente. No se podía culpar a Lana, pues fue ella quien me apuñaló en el pecho hace años y me empujó al caudaloso río Jiang cuando jadeaba pidiendo ayuda. Mi padre no dejaba de preguntarme dónde estaba o cómo había vivido estos últimos años, pero dije que había perdido la memoria. Ese día, mientras la enfermera y yo regresábamos a la capital, cerca del río Jiang, me desmayé. Al despertar, estaba en un convento. Me preguntaron qué había pasado, pero no lo recordaba con claridad, así que me quedé allí 3 años. Hasta hace poco subí a la montaña con la abadesa a recoger hierbas, me caí accidentalmente y volví a entrar en coma. Al despertar, recordé mi identidad. Pero al final, seguía sin poder recordar lo que ocurrió aquel día junto al río Jiang. Mi madre me abrazó con tristeza. Si no puedes recordar, no lo intentes. Es mejor olvidar esos recuerdos dolorosos. Papá parecía culpable. Sabía lo que estaba pensando. No debería preguntarme esas cosas. Quizás por el shock que sufrí, lo olvidé. Por eso cuando Lana lo mencionó, papá se enojó tanto. Diane, come más, este es el plato de cangrejo que más te gusta. Después de regañar a Lana, mi padre se volvió amablemente hacia mí, esperando algo. Tomé un trozo de carne de cangrejo, pero el sabor no era el mismo. En toda la mansión del duque, quien preparaba el mejor cangrejo era mi nodriza. Desde pequeño fui quisquilloso con la comida. Solo me gustaba el cangrejo, pero el cangrejo es de naturaleza fría y no se come mucho, así que siempre que lo cocinaba al vapor, la enfermera le añadía perilla y usaba regaliz con vino amarillo para calmar el frío. La enfermera acompañó a mi madre a la mansión del duque y me trató como a su propio hijo. Al final, murió a manos de Lana para protegerme. Padre me miró con cariño. ¿Está delicioso? Si no te gusta, mañana iré al palacio a buscar al chef imperial. Sonreí y respondí, delicioso, pero no tan bueno como el de la enfermera. Lana al oír esto palideció y bajó la cabeza. Así que aún lo recordaba. Pensé que había olvidado estas cosas hace mucho tiempo para ser tan arrogante después de mi regreso. Saldaría esta deuda con ella poco a poco, la muerte era demasiado fácil para ella. Quería que Lana se arrodillara ante mí suplicando la muerte. La emperatriz viuda era hermana biológica de mi abuelo materno. Decía que entre todos mis nietos, yo era la que más me parecía a mi abuelo, orgullosa y segura de mí misma, pero a la vez amable e inteligente. Mi madre contó que cuando mi enfermera y yo caímos al río Jiang, la emperatriz viuda movilizó a la gente para buscarla durante 7 días y 7 noches. Todos creían que me había arrastrado el mar. La emperatriz viuda construyó una tumba, enterró mis pertenencias, invitó al abad del templo Sangwu a dirigir una ceremonia de oración y comió vegetariano durante medio año. Cada vez que me mencionaban, se le encogía la voz, sabiendo que había regresado sano y salvo. Al día siguiente la emperatriz viuda me citó en palacio. Mi querida Diana, has sufrido afuera estos últimos años. Deja que la abuela eche un vistazo. La emperatriz viuda me abrazó llorando y riendo, haciendo que las concubinas que esperaban cerca también derramaran lágrimas. Tras mi decreto, Lady Diana regresó sana y salva gracias a la protección ancestral y al amor del cielo. Esta es una gran bendición para el Gran Chu. Asciende a Lady Diana a princesa y obtén 1000 colas de oro. Después de que todos se fueran, la emperatriz viuda me condujo a una habitación privada, tomándome de la mano y susurrándome. Por suerte te tuve estos años. Cuando este asunto termine, la abuela sin duda se enojará por ti y por Víctor. Me arrodillé y respondí, Diana lo tiene todo gracias al amor de la abuela. Abuela, en la seguridad de que Diana sin duda completará esta tarea. Junto con el decreto que anunciaba al mundo, salí del palacio con una horquilla de jade púrpura tallada en forma de fénix. Este fue un regalo del emperador Taizong a la emperatriz viuda. Los rumores en la calle ni siquiera se habían extendido cuando fueron aplastados por el decreto de la emperatriz viuda. La emperatriz viuda dijo que la fortuna me protegía, y que me atrevía a hablar más. Al regresar a la mansión, Lana se acercó con una expresión halagadora. Felicidades, hermana mayor, por ser nombrada princesa. Miré a Lana, aunque fingía respeto, sus ojos reflejaban celos y miedo. Mientras estuviera frente a ella, no podría hacerme nada, solo temer día a día, sin saber cuándo tomaría represalias por lo que hizo.
Sabiendo que soy una princesa, ¿por qué no hacer una reverencia? Nuestros rangos ya son diferentes, por no hablar de la disparidad de estatus. Me senté en la silla repentina, mirando a Lana con una sonrisa amable. Se mordió el labio, inclinó la cabeza y susurró: «Saludos, princesa Diana». «Muy bien. En el futuro, si vuelves a faltarme al respeto, te castigaré». Quería provocar a Lana paso a paso para que revelara su verdadera naturaleza. Después de todo, no tenía pruebas de ese año, ella podía refutar rotundamente que la estaba calumniando. Efectivamente, justo al atardecer, llegó su sirviente, diciendo que Lana estaba enferma y no podía presentar sus respetos a la princesa. Yo estaba leyendo un libro cerca y dije: si mi hermana menor está enferma, como hermana mayor, naturalmente debo ir con mi madre a visitarla. No le daría la oportunidad de evitarme. Hoy es mi día feliz. Sin embargo, te enfermaste. Si otros lo supieran, pensarían que tienes celos de mí. Cuando levanté la cortina para entrar, Lana estaba sentada tranquilamente en la cama comiendo lichis. Princesa mayor, ¿por qué estás aquí? Entró en pánico y se levantó para hacer una reverencia. Sonreí con dulzura. Aunque soy una princesa, al fin y al cabo seguimos siendo hermanas. ¿Estás enferma? Claro, debo visitarte. Mientras hablaba, mi doncella Tess condujo a una mujer con velo que llevaba un botiquín a la habitación. Tess era la hija de mi nodriza, a quien su madre acababa de aceptar en la mansión hoy. Princesa, ha llegado la doctora Kelly Keogh. Lana estaba desconcertada. Sonreí y le dije: antes mi madre estaba ocupada y no podía cuidarte con consideración. Ahora que mi hermana mayor está aquí, naturalmente me encargaré de ti. La doctora Kelly es famosa por sus habilidades médicas, ten la seguridad de que con ella aquí, cualquier enfermedad se curará. No le di a Lana oportunidad de objetar. Con solo una mirada, el doctor Kelly abrió la caja de medicinas. Segunda señorita, hagamos acupuntura primero. Estas agujas han estado empapadas en veneno durante muchos días. La persona envenenada no se ve diferente por fuera, pero desarrollará muchos forúnculos con una picazón insoportable, con solo tocarlas, la piel se pudrirá. Este es el primer regalo que le hago a Lana. Tenía muchas ganas de ver la expresión de Lana cuando su hermoso rostro, parecido al de su madre, quedó destrozado. Debido a mi estado actual, aunque no quería que el doctor Kelly le hiciera acupuntura, solo podía soportarlo. Mi madre decía que enfermabas a menudo desde la infancia, que invitabas a médicos famosos a todas partes, pero no podías curarte. Por suerte, la doctora Kelly se quedará en nuestra mansión de ahora en adelante, especializándose en el cuidado de su salud. Está llegando a la edad de casarse, así que no podemos permitir que la enfermedad arruine su día feliz. Después de la acupuntura, sonreí felizmente al ver el rostro asustado de Lana y le dije: de ahora en adelante, todas las tardes iré a que la doctora Kelly le haga acupuntura. Aquí está la receta, solo tome la medicina según ella. La receta era correcta, por supuesto, solo que nadie sabía que el problema estaba en las puntas de las agujas. Al salir del patio de Lana, la doctora Kelly se quitó el velo, riendo, y la asustó muchísimo. En fin, nadie conoce el verdadero rostro de esta doctora Kelly. Kelly era la médica militar de Víctor. De joven solía ir al campo de entrenamiento a jugar, y ella era quien me cuidaba. Recuerda, su cuerpo te es entregado. En cuanto a cómo hacerlo, lo sabes en tu corazón. Kelly asintió. No te preocupes, lo haré bien. Tras 10 días de acupuntura con el doctor Kelly, la tez de Lana mejoró significativamente, luciendo mucho más radiante que antes. Espera a que la señorita se case, seguro que el tercer estudiante más importante no podrá apartar la vista de ti. Tess elogió a Lana al acompañar al doctor Kelly a la salida. Este elogio hizo que Lana se quedara con el doctor Kelly. El doctor Kelly es amigo de mi hermana mayor, mejor que se quede un poco más para atenderme. Seguramente mi hermana mayor estará muy agradecida por sus habilidades médicas. La doctora Kelly sonrió y asintió. Los humanos se dejan llevar por la avaricia, y esa misma avaricia los lleva a una trampa. La concubina le enseñó a Lana desde pequeña a no aceptar su condición de hija de una concubina. Aunque siempre la traté como a una hermana biológica, Lana creía que solo cuando desapareciera podría mejorar su estatus.
Cuando la enfermera y yo fuimos al Templo del Mar a orar por mi madre, de regreso a la capital, Lana vino a recogernos. No le tenía ninguna recelo. Después de comer la comida que trajo, todo mi cuerpo se quedó inerte, mis extremidades inertes. Ese fue el momento oportuno para que Lana atacara. Mató a todos los sirvientes, los empujó al río y luego me asestó el primer cuchillo, pero la enfermera recibió el golpe por mí. El segundo golpe me apuñaló directo al pecho, dejándome en coma. Al ver eso, Lana me empujó al río. Lana quería ocupar mi lugar y convertirse en la única hija del duque de la mansión de Sue. Aunque no fuera la hija de la esposa principal, aún así tendría una gloria inmensa. El día que se publicaban los resultados de los exámenes, las jóvenes solían sentarse en palanquines para elegir marido entre los estudiantes. La elección de Damien por parte de Lana también fue organizada por mí. Durante los 3 años que acompañé a Damien, le compraba libros nuevos con frecuencia. El contenido de esos libros era el tema del examen de esta convocatoria, lo que le dificultaba aprobar. Sabía que Lana tenía un alto nivel de exigencia y que sin duda elegiría a alguien de la lista de oro, sobre todo a alguien con una apariencia tan excelente como Damien. Antes de que entrara a la capital, incluso bromeé. Escuché que las damas de la capital suelen elegir marido el día que se publican los resultados. Si te eligen, no te olvides de mí. Se rumoreaba que el duque de la mansión de Sue también favorecía a eruditos talentosos de orígenes limpios, así que al saber que Damien y Lana estaban comprometidos, no me sorprendió en absoluto. Para el banquete de contemplación de la luna del Festival del Medio Otoño que organicé, también le envié una invitación a Damien. Cuando Lana se enteró, vino a verme furiosa. Aún no se ha casado, ¿cómo puedes invitarlo? Sin levantar la vista del libro de contabilidad, respondí, los 3 mejores eruditos están invitados. No puedo no invitarlo. No hay razón para no hacerlo. La ira en los ojos de Lana parecía querer escupir fuego, pero no pudo decir nada más. Desde pequeña, Lana siempre tuvo que competir conmigo en todo. Aunque cedí ante ella muchas veces, nunca me ganó. Entendí claramente lo que Lana pensaba. Tenía miedo de que Damien se enamorara de mí. Así que la provoqué a propósito, preocupándola muchísimo. En el banquete de mediados de otoño, Damien entró lleno de energía, pero al verme se quedó callado, sin decir ni una palabra más. Esta fue la primera vez que conocí a extraños tras regresar con la familia Sue. Había muchos que querían congraciarse, fingiendo interés y preguntando por mí. Mantuve la calma con los invitados, pero al mirar atrás, vi a Damien observándome fijamente. Este es el tercer erudito más importante, ¿verdad? Es muy guapo, un candidato ideal para mi segunda hermana. Sonreí, levantando mi copa de vino para brindar. Él solo me miró en silencio hasta que Lana, furiosa, le pellizcó el brazo con fuerza, haciéndolo volver a la realidad. ¿Eres Mimi?, dudó. ¿Qué dice el oficial Joe? No lo entiendo. Respondí. Polana intervino rápidamente, esta es mi hermana mayor, la princesa Diana. Damien quería decir algo más cuando se escuchó una voz fría. Llegué tarde, quizás estoy arruinando la diversión. Víctor estaba detrás de mí con un porte imponente, lo que hizo que Damien, que me miraba fijamente, apartara la mirada de inmediato. Este es el general Chen, mi prometido, añadí. En cuanto terminé de hablar, las risas y el parloteo de los invitados cesaron al instante. Al ver esto, mi madre sonrió y dijo, teníamos la intención de esperar un tiempo antes de intercambiar los regalos de compromiso, pero ahora que la emperatriz viuda ha concedido el matrimonio, su majestad presidirá la boda. Miré a Lana y la vi apoyada en un pilar de madera, temblando de pies a cabeza. Como otras jóvenes de la capital, también admiraba en secreto a Víctor, que era apuesto y excelente. Pero Víctor siempre había declarado que permanecería soltero toda su vida, poniendo fin a todas las fantasías de las damas. Al ver a Damien perder el control por mí, mientras Víctor estaba a punto de casarse conmigo, sus celos llegaron al extremo. Sin embargo, Lana mantuvo la calma, fingiendo felicitarme delante de todos. A mitad del banquete fui a cambiarme y pasé junto a Damien sin pensarlo. Efectivamente encontró una excusa para seguirme a mitad de camino. ¿Acaso el oficial Zhao tiene algún motivo para seguirme? Me detuve en una curva esperándolo. Sonrió levemente,
La princesa me resultaba muy familiar, exactamente igual que alguien que este oficial conocía. Miré hacia arriba y vi que la linterna del piso de arriba se iluminaba tenuemente. Esa era la señal que Tess y yo habíamos acordado. Cuando Damien me siguiera y Lana saliera del banquete, Tess encendería la linterna del piso de arriba para hacerme una señal. Llamé a Mimi. Pero recuerdo que el funcionario dijo una vez, de ahora en adelante, es mejor que no nos conozcamos, para evitar que afecte el matrimonio entre tú y la joven de la familia Su. Fingí tristeza y dirigí la conversación. Damien me agarró la mano con nerviosismo. Mimi, ¿de verdad eres tú? No sabía que eras la señora de la mansión del duque de Su. No te preocupes, estoy listo para estar contigo toda la vida mientras quieras. Estuvimos juntos 3 años, pero ¿cómo puedo competir con mi hermana menor? Hablé a propósito con suficiente volumen para que Lana, que se escondía tras la montaña artificial, me oyera. Damien dijo de inmediato con una mirada de lealtad, es solo la hija de una concubina, ¿cómo puedo valorarla? No te preocupes, mañana romperé el compromiso con Lana inmediatamente. En cuanto terminó de hablar, Lana salió de detrás de la montaña artificial. Un hombre verdaderamente talentoso y una mujer hermosa. Así que, mi pura hermana mayor, viviste 3 años en un convento, pero tuviste una aventura secreta con un hombre durante 3 años. Tras regresar, te atreviste a engañar a mi padre. ¡Qué mujer tan impura! Quiero ver si mi padre aún te valora. ¿Y el general Chen aún querrá casarse contigo? Sonreí para mis adentros. Separadas durante 3 años, Lana seguía tan impaciente como siempre. Hermanita, ¿qué haces aquí? Déjame explicarte. Fingí pánico sin saber qué hacer. Lana me miró con frialdad. Si no estuviera aquí, ¿cómo iba a saber de mi querida hermana mayor? La princesa Diana es una persona disoluta. Simplemente tienes suerte de haber nacido del vientre de la esposa principal, basándote en lo que sea, eres mejor que yo en todos los sentidos. Ah, pero tu superioridad termina aquí. Lana ignoró mi obstrucción y regresó al banquete, exponiendo mi relación con Damien delante de todos. Mamá me abrazó por los hombros, fulminando a Lana con la mirada. Hoy hay muchos invitados, no digas tonterías y arruines nuestra reputación. Lana se burló. La madre defiende a su hermana mayor, pero no puede creerle ni una palabra. Todos creían que se estaba cultivando en un convento, y todos sabían que había estado en secreto con el tercer erudito más importante durante 3 años. Acababa de regresar a la capital y se atrevió a fingir pureza para comprometerse con el general Chen. Una persona tan despreciable solo arruina la reputación del duque de Suzmanor. En mi opinión, mi madre debería echar a mi hermana mayor de casa cuanto antes. Los invitados que nos rodeaban guardaron silencio, esperando la reacción de mi madre, mi padre y Víctor. El delito de difamar a una princesa es grave, dijo Víctor con frialdad. Lana se burló. Entonces, ¿puedo preguntarle al general Chen? Si la princesa ya no es pura y engaña a los de arriba y a los de abajo, ¿cómo se debe manejar? La emperatriz viuda emitirá un decreto para destituirla y castigarla como corresponde. Tras recibir una respuesta satisfactoria, Lana miró a Damien, quien seguía de pie en la puerta de la luna. El oficial Zhao siempre la llamaba Mimi, y ella también lo admitió. Hoy, delante de todos y de sus padres, por favor, oficial Zhao, aclara este asunto. Si de verdad tienen sentimientos profundos, me iré para cumplir sus deseos. Estas palabras obligaron a Damien a hablar sobre nuestra relación. Desafortunadamente no había llegado a ser tan estúpido. Mi madre me protegió y Víctor también me dejó claras las consecuencias de todo. En lugar de ofender a la princesa, al duque de Suzmanor y al general Chen, era mejor ofender a una hija de una concubina. Para él, los beneficios siempre eran lo más importante. La princesa solo me habló unas palabras sobre asuntos familiares, indicándome que, después del matrimonio, debía tratar bien a la segunda señorita. Pero parece que a la segunda señorita no le interesó. El rostro de Lana cambió al instante. Oficial Zhao, dices tonterías. Aunque mi hermana no te haya prometido nada, es cierto que estuvieron juntos 3 años. Aunque lo niegues, no servirá de nada, solo una investigación lo aclarará. Sin dejar que Lana hablara más, el mayordomo entró a informar.
Princesa, 2 monjas la buscan. Dije de inmediato, alegremente, debe ser Abis-gu. Dijo que al organizar la asamblea del Dharma budista me visitaría. La invité rápidamente a pasar. Cuando Abis-gu entró, respiró aliviada. Estaba preocupado por la señora, así que vine a visitarla. Al verla sana y salva, me tranquilicé. Traje las escrituras budistas que la señora copió en el convento durante los últimos años. Cuando tengas el corazón angustiado, lee para tranquilizar tu mente. No dejes que el materialismo de la capital te nuble la mente. Después de hablar, trajo una caja y la abrió delante de todos. Dentro había viejas páginas amarillentas de escrituras copiadas, de hecho, mi letra. Lana no lo creyó y dijo enfadada, sin duda te confabulaste con esta monja para crear pruebas falsas. ¿Cómo puede ser tan casual? Sonreí y respondí, si pude confabularme, ¿cómo pude organizar todo desde hace años hasta hoy? ¿Por qué mi hermanita quiere hacerme daño así? Lana estaba atónita, con los ojos abiertos de par en par. Eres realmente cruel. Guardé silencio. Víctor miró a Lana con ojos que querían matar. Solo porque la princesa se alojó temporalmente en un convento cerca de la casa del oficial Zhao, la difamaste de inmediato. Con este delito de difamación, mientras la princesa asienta, serás arrojado inmediatamente a la prisión celestial. Lana se desplomó en la silla, incapaz de decir palabra. Olvídalo. Estos últimos años estuve en el convento, y mi hermanita tomó mi lugar sirviendo a nuestros padres. Ahora que regresé de repente recibiendo el cuidado de mis padres y disfrutando de algo de gloria, es comprensible que mi hermanita sienta celos momentáneamente. Espero que todos consideren lo sucedido hoy como si nunca hubiera sucedido. Diana les agradece. Dicho esto, hice una reverencia. Los invitados me levantaron apresuradamente, diciendo que la princesa no necesitaba hacerlo. En ese momento el banquete de observación de la luna no pudo continuar. La gente se fue marchando poco a poco. Ese Damien también puede considerarse una persona inteligente. Dijo Víctor con una sonrisa, sirviéndome vino. Recordé la apresurada partida de Damien entre los invitados y no pude evitar sentirme divertido. En comparación con ser inteligente, sentí que solo le importaba más su futuro y su fama. Preocuparse mucho es bueno. Espera a que terminemos con ese pequeño demonio, y luego iremos poco a poco. Me apoyé en el pecho de Víctor, escuchando su latido constante, sintiéndome extrañamente en paz. En los festivales de mediados de otoño, la niñera solía prepararme pasteles de luna. Susurré. Víctor me acarició suavemente el pelo. Lana está casi destrozada. Seguro que podrás vengar a la enfermera. La enfermera, que sabía que bajo los manantiales amarillos también encontraría paz. Tras el banquete, su padre confinó a Lana en su patio, dejando solo a 2 ancianas sirvientas para cuidarla. La alianza matrimonial entre ella y Damien también fue como agua que fluye hacia el este. A mediados de otoño, por celos hacia su hermana mayor, por difamar a una princesa y por codiciar a su cuñado, la reputación de Lana quedó completamente destruida. De ahora en adelante solo podría vivir en la mansión del duque de Sue. Ese fue el segundo regalo que le di. Pero ni siquiera un espacio tan pequeño merecía recibirlo. Menos de 2 días después, la anciana criada que cuidaba a Lana llegó para informarle que tenía erupciones rojas por todo el cuerpo y la cara llena de úlceras, tan aterradoras que nadie se atrevía a mirarla 2 veces. Al informar la anciana criada, su madre, que había sido mimada toda su vida, se sintió mal al escuchar la descripción. Tranquilicé a mi madre. Déjame ir a ver. Da la casualidad de que el doctor Kelly está en la mansión. Deja que lo revise. Mamá, no te preocupes, no pasará nada. De hecho, vi que mamá había sido extremadamente amable con Lana. Desde pequeña, su madre había sido sobreprotegida, por lo que aún conservaba un buen corazón. Siempre sintió que no era lo suficientemente buena para los niños. La madre de Lana era la concubina Zhang, originalmente una bailarina que Lucas Zheng, un gran general de la frontera, le había regalado a su padre. En aquella época, la guerra fronteriza era feroz y todos esperaban que Lucas alcanzara el mérito, por lo que su padre se vio obligado a traer a la concubina Zhang a la mansión. Su madre la trataba muy bien, pero no se conformaba con ser concubina. Tras dar a luz a Lana,
la concubina Zhang quería ascender a concubina noble y luego a esposa con igualdad, e incluso soñaba con reemplazar a mi madre. Desafortunadamente mi padre siempre amó y protegió a mi madre, así que la concubina Zhang no tuvo oportunidad de hacerle daño. Así que le enseñó a Lana desde pequeña, despertando sus celos y envidia de mí. Hasta que cumplí 10 años, cuando mi padre salió de patrulla, la concubina Zhang finalmente tuvo la oportunidad de atacar, trayendo refrigerios para ofrecerle a mi madre. Su madre se los comió todos sin sospechar nada y poco después fue envenenada. Afortunadamente el médico imperial la atendió a tiempo y le salvó la vida. Cuando su padre regresó furioso, arrastró a la concubina Zhang y la entregó a los funcionarios para que la procesaran. Finalmente fue exiliada a la frontera. Pero a lo largo de los años, su madre nunca la trató con dureza por el asunto de la concubina Zhang. Especialmente durante los 3 años que estuve desaparecida, su madre la quiso como a una hija biológica. Aunque estaba castigada, al enterarse de que estaba enferma, su madre seguía preocupada. Siempre pensó que Lana se había vuelto así por la falta del amor de su concubina Zhang. Simplemente su corazón se había entregado a la persona equivocada. Cuando llegué al patio de Lana, ya la oía quejarse. ¿Qué le pasa, hermanita? No te arruines la cara, no todos nacen con una cara como la tuya. Entré y pregunté con fingida preocupación. Lana se giró, mirándome con resentimiento. Su cara estaba llena de manchas de sangre, con un aspecto verdaderamente repugnante. Parecía que Lana no pudo soportarlo y se arañó. Al observar de cerca parece erisipela. Esta enfermedad causa putrefacción y aunque se cure, deja cicatrices. Desafortunadamente el rostro de la segunda señorita se considera arruinado, dijo el doctor Kelly. Lana negó con la cabeza, incrédula. Imposible. ¿Cómo pude contraer esta enfermedad? Solo oía cuando me envenenaban. Me hiciste daño. Lana se abalanzó sobre mí con la intención de golpearme, pero los sirvientes la detuvieron. Hermanita, el arroz se puede comer sin distinción, pero las palabras no se pueden pronunciar sin distinción. ¿Por qué iba a hacerte daño? Solo eres la hija de una concubina, que existas o no me importa. Además todos saben que invité a Docard y a Kelly a que te invitaran, ¿cómo podría hacerte daño? Me senté y hablé con calma. Es una impostora, solo encontraste a alguien al azar para engañarme. Quiero ver a mi padre, quiero que mi padre haga justicia por mí. Como ella lo pidió delante de todos, no pude negarme. Mi padre estaba furioso con ella, pero al fin y al cabo seguía siendo su hija biológica. Aunque nunca se casara, seguiría disfrutando de las bendiciones del duque de Susmainor como la segunda dama. Al ver el rostro ensangrentado de Lana, mi padre se ablandó, pero ella no supo agachar la cabeza y admitir su error, sino que me acusó con el dedo. Padre, fue Diana Sue quien lastimó a su hija. La engañó diciéndole que era el doctor Kelly, pero luego me envenenó, lo que provocó que su hija se pusiera así. Doctor, en ese momento Kelly se quitó el velo. Mi señor duque seguramente ha oído hablar del maestro Su Yang, quien recorrió muchas zonas curando enfermedades y luego sirvió en el ejército. Soy su único alumno, Kelly. Padre asintió. Conozco al maestro Su Yang y creo en sus habilidades médicas. Así que Kelly era realmente la doctora divina. Con razón Víctor la trajo a mi lado antes, diciendo que me ayudaría. En ese momento continuó Kelly, si le pica un mosquito venenoso, también le da un resipillus. La segunda señorita es una niña mimada que vive en un patio cerca del jardín de flores, donde abundan los insectos venenosos. Además le gusta usar maquillaje, lo que atrae fácilmente a los mosquitos, así que no es extraño que se contagie de un resipillus. Aún así, aún puedo curarla, solo que su rostro solo se recuperará en un 50 o 60%. Padre suspiró. Basta con que siga viva. Sabía que papá estaba completamente decepcionado de ella, pero eso no era suficiente. Aunque Lana sobrevivió, su rostro estaba completamente destrozado. Es cierto que el sirviente que la custodiaba decía que todos los días solo comía y dormía, y que el resto del tiempo permanecía sentada, sin comprender, mirando la begonia del jardín. Cuando Kelly regresó al campamento militar, le envié un mensaje a Víctor para informarle que podíamos actuar. Ese día, después de cenar, mientras charlaba con mis padres, Tess entró corriendo a informar.
La segunda señorita se ha vuelto loca, no deja de murmurar que la princesa es quien la lastimó. Al oír eso, mi padre resopló con frialdad, preparando el carruaje para ir a ver cómo estaba. Si sigue así, llévenla directamente a la finca del pueblo. Apoyé a mi madre y a mi padre hasta el patio de lana. Al llegar a la puerta, la oímos gritar y llorar. No me hagas daño, no me hagas daño, no quiero morir, no me quites la vida. Padre abrió la puerta de una patada y entró, viendo a Lana desaliñada arrastrándose por el suelo de piedra azul. Un sirviente contó que recientemente la segunda señorita se comportó de forma muy extraña, y que los sirvientes no nos atrevimos a molestarla. Solo le llevamos comida y nos retiramos. Poco después la oímos llorar diciendo que había fantasmas persiguiéndola, queriendo quitarle la vida. El sirviente dudó, sin atreverse a continuar. Su padre dijo con severidad, habla. La segunda señorita también dijo que no había matado a la princesa, que solo la había apuñalado una vez, pero que no resistió y se ahogó. Al oír esto, su madre casi se desmaya. Prepárala, quiero interrogarla yo mismo. Ordenó su padre. Lana se arrodilló a sus pies, aferrándose a su capa. Padre, salva a tu hija, quieren quitarme la vida, padre, sálvame. Parecía que estaba muerta de miedo. Arruiné su matrimonio, destruí su reputación, la hice perder su atractivo, causándole un colapso gradual, para que confesara los crímenes que cometió. Padre era un hombre justo, incluso si sus familiares cometían delitos, los entregaba a las autoridades para su procesamiento. Le pedí a Víctor que buscara a algunos hombres del ejército con buenas habilidades para hacer ruido afuera de la habitación de Lana todas las noches, haciéndola entrar en pánico y asustarse, y luego jugando con fantasmas para asustarla. Inesperadamente estaba tan débil, confesándolo todo después de una sola vez. No hiciste nada malo, ¿por qué querrían matarte?, preguntó mi padre con voz fría. Lana intentó calmarse, pero justo entonces entró Tess. Hoy Tess llevaba ropa idéntica a la de la nodriza asesinada ese día, un conjunto que preparé especialmente. Al ver a Tess, Lana se asustó tanto que se encogió, y la compostura que había recuperado se desvaneció. No quise hacerte daño, fue porque insististe en protegerla. Solo quería verla muerta. Si moría, yo sería la única que extrañaría la mansión del duque de Suce. No quise matarte, no me guardes rencor. Tess y yo nos arrodillamos juntas, sollozando. Así que después de caer al río y perder la memoria, mi hermanita me la concedió. Desde pequeña te traté muy bien, siempre dejándote elegir lo mejor primero. No esperaba que me odiaras tanto. Mi madre corrió a abrazarme llorando y diciendo, mi señor, nunca le guardé rencor por lo de su madre, pero no esperaba que tuviera un corazón tan víbora. Tras haber dañado a mi hija hasta este punto, ahora no solo no se arrepiente, sino que sigue resistiéndose, con una crueldad infernal. Tess también lloró. Mi señor duque conoce bien a mi madre. En este mundo aparte de mí, ella era quien más amaba a la princesa. La princesa creció junto al lago, nadando muy bien. Si nadie la lastimaba, incluso con la rápida corriente del río Jian, aún podría encontrar la manera de escapar. Papá temblaba de ira. Vayan, llamen inmediatamente al magistrado local para que arreste a esta persona. Mientras papá dijera esas palabras, Lana sería llevada a la oficina del magistrado inmediatamente. En ese momento tendrían maneras de obligarla a confesar la verdad. Interrogaron a Lana durante 2 días y finalmente admitió su culpabilidad. Después de que imprimiera la huella de su mano, fui a visitarla. Se sentó allí con la mirada desolada, el rostro deformado, sin rastro de su antigua nobleza. Lana, tu crimen merece una decapitación inmediata, pero supliqué por tu vida, así que solo serás exiliada. No tienes que agradecerme después de todo, una vez fuimos hermanas. Me quedé frente a ella sonriendo. Levantó la cabeza queriendo golpearme, pero estaba fuertemente encadenada y no podía hacer nada. Todos alababan mi bondad, pero solo yo sabía que nunca fui una persona amable. Matarla sería demasiado fácil, y además, aún tenía valor para ser explotada. Medio mes después, la oficina del magistrado informó que, durante la escolta, alguien había ayudado a Lana a escapar. La buscaron por todas partes, pero aún no encontraron rastro. Mi padre simplemente asintió y ordenó que los oficiales salieran.
¿Sabía mi padre también de esto de antemano?, pregunté. El clima estaba enfriando poco a poco, así que todos los días le preparaba un tazón de sopa caliente y pura para servirle. ¿Sabes qué? Mamá se sorprendió. Lana no es hija de papá. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, sin poder creer lo que oía. Papá suspiró. Una vez te dije que jamás te haría daño. Solo sabías que después de que nació Lana, nunca compartí habitación con esa bailarina, pero en realidad, nunca compartí habitación con ella. Ese día, estaba borracho y al despertar la encontré a mi lado. Lucas usó este asunto para asegurarme de que iría a la guerra con tranquilidad, así que tuve que traerla de vuelta. Si prestabas atención, verías que en aquellos años, todos los generales que regresaban de la frontera traían consigo una joven concubina. Todas estas mujeres fueron organizadas por Lucas. Mi madre empezó a comprender, y poco a poco preguntó, ¿sería posible que Lana fuera la hija de Lucas? Mi padre asintió. Al principio no lo sabía, pero luego, al preguntar a algunos colegas, me dijeron que, después de emborracharse, cada uno encontró a una bailarina a su lado. Aunque la verdad no estaba clara, todos pudieron traer a esa bailarina de vuelta solo porque Lucas lo había organizado. Él actuó con generosidad, regalándoles estas mujeres a los generales, así que nadie se atrevió a negarse. Padre guardó silencio un momento antes de continuar. Hice que investigaran y descubrí toda la verdad. Mi madre miró a mi padre y le preguntó, entonces, ¿por qué cuando Diana fue intimidada, no castigaste a Lana? Mi padre se rió y dijo, mi hija es sabia, cada paso fue cuidadosamente calculado por ella. Yo simplemente seguí su plan. Si hubiéramos actuado a tiempo, Lucas habría descubierto el problema de inmediato. Papá se giró para mirarme. ¿Pero cómo lo supiste? Nunca le conté a nadie sobre este asunto, parpadeé. La emperatriz viuda me lo contó. Mi abuela imperial conocía desde hacía mucho la verdadera identidad de Lana. Padre reflexionó un momento y luego rió a carcajadas. Así es. Hija, soy el hombre de la emperatriz viuda. Papá no se equivoca. Soy una pieza clave en el plan de la emperatriz viuda. Ese año, después de que Lana me empujara al río, afortunadamente Víctor me salvó río abajo a tiempo, y me llevó al convento cerca de la casa de Damien para acercarme a él. Damien era hijo de Lucas y la princesa del reino de Eu, quien ahora se había convertido en reina. Lucas era un hombre de profunda ambición. Entrenó a las bailarinas que lo acompañaban para que se convirtieran en espías y las instaló en los patios traseros del general para recopilar información sobre el ejército en la capital. Se relacionó con el pueblo U y tuvo un hijo, Damien, con la princesa U. Pero cuando Damien era pequeño fue secuestrado en secreto por un subordinado leal del difunto emperador, llevado a una aldea remota y entregado a un erudito para que lo criara, y luego vivió recluido en las montañas. Por lo tanto, nadie sabía dónde estaba Damien, ni siquiera Lucas pudo encontrarlo. Solo cuando ese leal subordinado murió, reveló la verdad sobre Damien al nuevo emperador y a la emperatriz viuda. Justo cuando me empujaron al agua y Víctor me salvó, la emperatriz viuda decidió permitirme fingir mi muerte y cambiar mi identidad para acercarme a Damien y traerlo a la capital. Vivía en el convento disfrazándome cada pocos días para encontrarme con Damien y llevarle cartas con información sobre los temas del examen imperial. Gracias a eso, cuando entró en la capital para el examen, Damien lo aprobó y se convirtió en funcionario de la corte. Solo así la emperatriz viuda y el emperador podrían controlar silenciosamente a Damien sin que Lucas los detectara a través de sus ojos y oídos en la capital. Sin embargo, en este proceso, también traté a Damien como una pieza de ajedrez, una pieza usada para destruir a Lana paso a paso. Le insinué que se acercara a Lana, lo que le hizo hablar de nuestra antigua amistad y promesas, lo que provocó que Lana cayera en la trampa que le tendí, revelando poco a poco sus defectos. Al oír a este padre elogiado sin cesar, digno de ser mi hija, mi madre se palmeó el pecho y dijo con preocupación, por suerte, no ha pasado nada grave. Mañana debo ir al palacio a ver a la emperatriz viuda y explicarle todo. No puedo permitir que corras esos riesgos. Mientras todos hablaban, el mayordomo llegó para informar que Víctor había llegado. Del carruaje de Víctor, bajaron una cama grande. Tras abrirla, dentro estaba Lana, acurrucada en coma. Víctor informó, hemos encontrado el paradero de la concubina Zeng.
Lucas la trajo en secreto a la capital y actualmente se aloja en su mansión. Tras el exilio de la concubina Zeng, se supo que había fallecido por enfermedad. Inesperadamente Lucas la salvó y la trajo de vuelta a la capital poco después, utilizando a Lana para obligarla a salir ella misma. Recientemente corrieron rumores por la capital de que la segunda dama del duque de Suzmanor había sido emboscada camino al exilio y había muerto hacía mucho tiempo cuando la encontraron. Los funcionarios de la oficina del magistrado trajeron el cuerpo a la mansión, pero el duque de Suzmanor se negó a recibirlo, por lo que tuvieron que arrojarlo a la fosa común. Esperamos en la fosa común un buen rato y finalmente llegó la concubina Zeng. Si quieres que tu hija viva, mañana por la noche a la tercera vigilia, ven aquí sola. La persona que encontró la concubina Zeng era en realidad Tess disfrazada de Lana. Cuando se agachó para revisar el cuerpo, Tess le transmitió discretamente un mensaje. La noche siguiente, fiel a la cita, llegó la concubina Zeng, esta vez sin traer a nadie. Cumplimos nuestra promesa y le permitimos volver a ver a Lana. Madre e hija se abrazaron y lloraron un buen rato. Si quieres que tu hija viva, entonces encárganos el transporte de mercancías a la frontera a finales de año. Le planteé la condición. Tras pensarlo un momento, la concubina Zeng aceptó. Cada año al acercarse el fin de año, Lucas hacía que gente de la capital comprara bienes para enviarlos a la frontera. Esta tarea siempre estuvo a cargo de la concubina Zeng. Contrataba caravanas mercantes que transportaban su ficha para entregarla en la frontera. Solo al infiltrarse Víctor en la gente de la concubina Zeng, pudo llegar en secreto a la frontera sin ser detectado por Lucas. Antes de eso, Lana permaneció en casa del duque de Suzmanor. Su padre también había hablado con sus colegas sobre la posibilidad de investigar en secreto a los espías que Lucas instaló en su mansión. Todo estaba organizado a la perfección, solo faltaba que terminara el año. Esa noche del solsticio de invierno, fui con Víctor a ver el Festival de las Linternas de Hielo. Me tomó de la mano y me susurró suavemente, Diana, si esta vez falla, en el futuro no me esperes, vive bien, comprende. Le acaricié suavemente la cicatriz del dorso de la mano. En realidad, no necesitaba participar personalmente, pero sabía que no podía mantenerse al margen. Solo cuando atrapara personalmente a Lucas podría dormir tranquilo y encontrar paz interior. De lo contrario, cada vez que mirara esa cicatriz, su corazón se llenaría de odio. Cuando tenía 10 años, mi padre fue a patrullar la frontera y descubrió pruebas de que Lucas estaba en connivencia con el enemigo, pero justo cuando regresaba a la capital, fue asesinado por sus subordinados. Mi familia, de 70 personas, murió. Para sobrevivir, me escondí entre los cadáveres y con un cuchillo afilado, me clavé la mano en el suelo. Al ver la sangre correr a raudales, creyeron que estaba muerto. Quemaron la casa, aguanté el dolor y salté al río, nadé hasta la casa de mi tío y así sobreviví. Mi familia había sido un funcionario incorruptible durante generaciones. Para vengarse, mi tío me dejó fingir ser mi primo para entrar al campamento militar. Ahora, si no puedo matar a Lucas con mis propias manos, no seré digna de las 72 vidas de mi familia, ni de mi primo, que siempre vive en las sombras por mí. Lo abracé con ternura, hundiendo la cabeza en su pecho. Vete, te esperaré. Desde la primera vez que conocí a este joven general en el campo de entrenamiento, me cayó bien. Víctor siempre decía que fui yo quien le infundió otras emociones además del odio. Pero él me salvó la vida, fue él quien me dio una nueva vida. La concubina Zeng ordenó la partida de la caravana mercante. Víctor y un grupo de élite se infiltraron, superaron con éxito los controles y finalmente llegaron a la frontera. El día más feliz para los soldados fronterizos era la Nochevieja, cuando podían comer carne y beber vino libremente sin ser regañados. Víctor y su grupo se mezclaron con los soldados, sirviéndoles vino, mientras exploraban en secreto la ubicación del campamento militar. El mejor vino fue llevado a la tienda principal. Víctor ofreció el vino y Lucas lo bebió sin sospechar nada. Poco después, se desplomó en el suelo. El vino había sido mezclado con un anestésico incoloro e insípido. Cuando Lucas despertó, estaba fuertemente atado. Víctor sostuvo el sello militar y ordenó a los soldados que lanzaran un ataque sorpresa contra el campamento del ejército lo que provocó que el enemigo sufriera derrotas consecutivas. Poco después, la reina del pueblo recibió la noticia de que su confidente más importante, Lucas, había sido capturado.
Para demostrar su buena voluntad, acudió personalmente a negociar. Esa nochevieja Damián, el recién nombrado funcionario, fue emborrachado hasta perder la noción del cielo y la tierra, y su familia lo ayudó a descansar en el salón lateral. Al despertar, descubrió que ya estaba en un carruaje rumbo a la frontera. La reina se negó a admitir cualquier conexión con Lucas y Víctor no discutió, pero mandó traer a Damien. Si uno se fijaba bien, el rostro de Damien tenía los rasgos distintivos del pueblo. La reina pensó que era una estratagema de Víctor, así que no lo creyó. Mi hijo tiene una cicatriz de sangre en la clavícula. Era una marca que la reina le había grabado a su hijo con un cuchillo, porque en aquella época la lucha por el trono entre el pueblo era muy feroz, y no se atrevió a mantener a su hijo a su lado para evitar ser explotada. Tras marcarlo, le entregó el niño a Lucas para que lo criara, pero Lucas solo lo cuidó unos días antes de que el niño desapareciera. Víctor le quitó la camisa a Damien y una cicatriz roja y profunda apareció con claridad. La reina se quedó con la mirada perdida y luego rompió a llorar. Desde que se convirtió en reina, ya no podía concebir. Damien era su único hijo. Si garantizas la seguridad de mi hijo, aceptaré un alto al fuego y, de ahora en adelante, viviré en paz contigo. La reina aceptó la propuesta de alto el fuego e incluso cedió 3 ciudades como muestra de sinceridad. Damien fue llevado de vuelta a la capital, donde se convirtió en rehén. Solo después de que el pueblo mantuviera la paz durante 10 años, pudo regresar. Sin embargo, la reina no salvó a Lucas, declaró públicamente que no lo conocía. Lucas fue llevado de vuelta a la capital para ser ejecutado en un día determinado, y los espías que instaló también fueron eliminados junto con él. Veo que a la reina parece no importarle nada Lucas, dijo Víctor mientras frotaba su arco y flechas. Sonreí y respondí, para ella, Lucas era solo una pieza de ajedrez que la ayudó a ascender al trono. Mañana lo decapitarán, ¿quieres ir a verlo? Víctor parecía orgulloso. Me encogí de hombros. No me gustan las escenas sangrientas, pero alguien debería ir a ver la cara de su padre biológico por última vez. Lana, tras presenciar el odio hacia Lucas, descubrió la verdad sobre sus orígenes. Desde entonces enfermó y no quiso comer ni beber. Cuando su enfermedad se agravó, Tess siempre intentó darle medicinas, pero no lograron prolongar su vida por mucho tiempo. Finalmente falleció en mayo. La emperatriz viuda nos concedió el matrimonio a mí y a Víctor, y el emperador presidió personalmente la boda. La boda de la princesa Diana y el general de distante prestigio llenó la capital de un ambiente de alegría. La música sonó durante 3 días y 3 noches, las tiendas de la calle estaban llenas de gente, todos con rostros alegres. Al ir a recoger a la novia delante de mis padres y la emperatriz viuda, Víctor prometió nunca tomar una concubina y darme siempre una vida feliz y tranquila. En realidad no esperaba demasiado, no necesitaba fama ni estatus. Lo importante es tener a alguien que se siente conmigo en los fríos días de invierno, tomando sopa de pera caliente y charlando, eso es suficiente. Por suerte he encontrado a esa persona. El viaje de Diana Su revela que la verdadera resiliencia no se trata solo de sobrevivir al trauma, sino de tener la valentía de recuperar el propio destino con inteligencia y gracia. Demuestra que una mujer puede ser tanto una férrea protectora de su familia como una amante tierna. En definitiva, la historia nos enseña que la mayor victoria no es el poder ni la venganza, sino encontrar un alma gemela, alguien con quien compartir la sencilla y tranquila calidez de un plato de sopa durante los inviernos más fríos de la vida. Esta es la historia número 2. En lo profundo del jardín, Gracesen estaba junto al estanque de lotos con un vestido blanco inmaculado. Al ver mi expresión aturdida, sonrió con aire desafiante. De ahora en adelante tomaré todo lo que te pertenece, paso a paso. En cuanto terminó de hablar, se dio una bofetada con tremenda fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, una marca roja brillante apareció en la suave y blanca mejilla de Grace, acentuando su lastimosa y patética fragilidad. Retrocedió medio paso hacia el agua, extendió los brazos y soltó una leve carcajada. Fiona, ¿es que puedes soportar el crimen de asesinar a la única hija huérfana del general? Mi respiración se volvió entrecortada y el terror me invadió. No entendía por qué había vuelto a la vida, regresando al mismo día en que Grace conspiró contra mí. En mi vida pasada, a partir de este mismo banquete de primavera, me transformé en una mujer cruel y celosa, despreciada por toda la capital.
Finalmente, con mi reputación destrozada y mi nombre arruinado, me ejecutaron con 1000 cortes. Al verme clavada en el suelo, Grace se burló. Dicen que los viajeros del tiempo como nosotros no podemos derrotar a damas nobles criadas durante más de una década en estas casas. Pero veo que no eres nada especial, repitió Late desde el cercano bosque de bambú. Arqueó las cejas provocativamente y con un chapoteo, saltó al estanque de lotos. El agua me salpicó y me empapó por completo. Ella se revolvió en el agua, fingiendo gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Al ver su lamentable actuación, la ira dentro de mí explotó. Muy bien. Tras mi trágica muerte, mi resentimiento ya estaba por las nubes, pero ella se atrevió a buscar la muerte por su cuenta. Me agaché, agarré con fuerza el cabello de Grace y apreté los dientes. Lily, no te quedes ahí parada, ven a ayudarme. Lily salió de su asombro y ansiosa, me ayudó a arrastrar a Grace hasta la orilla. Inmediatamente la recompensé con una fuerte bofetada y reí con frialdad. Es demasiado pronto para concluir quién gana y quién pierde. Ella forcejeaba con dolor, mirándome con asombro, aparentemente sorprendida por mi feroz contraataque. No tuve tiempo de esperar a que se recuperara. Mis manos la sujetaron con fuerza del pelo mientras Lily usaba todas sus fuerzas para sujetarla de los brazos. Entre sus gritos desgarradores, la arrastramos rápidamente hacia el retrete. Ayúdenme, sálvame. Al oír los gritos de socorro de Grace cada vez más desesperados, y temiendo que llamaran la atención, agarré rápidamente un puñado de tierra sucia y se lo metí en la boca. Grace, ¿te gusta tanto que te abofeteen y te mojen en agua fría? Entonces te complaceré. Lily, sujétala. Me burlé, me arremangué y levanté la mano para abofetearle la cara pálida repetidamente. Bofetada tras bofetada llovieron hasta que la cara de Grace quedó hinchada como la cabeza de un cerdo. Luchó frenéticamente perdiendo ambos zapatos, pero no pudo escapar. Sacudí mi mano entumecida, la agarré del pelo y la arrastré hacia la fosa séptica. Grace escupió la tierra apresuradamente y gritó horrorizada. Fiona Lynn, ¿cómo te atreves? Me reí con arrogancia. De hoy en adelante no hay nada en este mundo que Fiona no se atreva a hacer. Con un chapoteo pateé a Grace directamente al pozo negro. Vomitó violentamente mientras su vestido blanco de jabón se manchaba con desechos amarillos y marrones. Un hedor nauseabundo me obligó a taparme la nariz con un pañuelo. Cada vez que intentaba subir, Lily usaba un palo para empujarla hacia abajo. Solo cuando me satisfice observar el patético estado de Grace, me sacudí las manos y me di la vuelta para irme tranquilamente. Lily, mi doncella, me siguió, dándose palmaditas en el pecho con preocupación. Señorita, ¿está bien que hagamos esto? Reí fríamente despreocupada. No importa. ¿Quién me dijo que soy la cruel protagonista femenina secundaria? Por lo tanto, esto es justo lo que debo hacer. En mi vida anterior claramente no hice nada malo, pero tenía que dar explicaciones todos los días. Estoy harta de esa vida débil y sumisa. En esta vida, he decidido volverme loca. En mi vida pasada, me acusaron de adulterio con el príncipe enemigo. Durante el banquete de mediados de otoño en Palacio Henry Han, el prometido en quien confiaba con todo mi corazón, me engañó para que bebiera una copa de vino con drogas. Desperté desnuda en los brazos del príncipe enemigo, rodeada de innumerables funcionarios y damas nobles. En medio de mi horror e impotencia, Henry me miró con decepción y desprecio. Así que lo que Grace dijo era cierto. Realmente cometiste adulterio con el príncipe enemigo e incluso traicionaste la ruta de marcha de nuestro ejército. Me solté apresuradamente de los brazos del hombre explicándole con pánico, no, no es cierto, no lo hice. Antes de que pudiera terminar, Grace salió de detrás de Henry. Temblaba con los ojos llenos de lágrimas y me acusó con dolor. Tras la muerte de mi padre, siempre me pregunté cómo el invencible general pudo morir de forma tan miserable y extraña en el campo de batalla. Pero ahora entiendo por qué siempre me atacaste e incluso quisiste empujarme a la muerte. Señorita Fiona, cuando sueña a medianoche, ¿no le remorde la conciencia? Mi padre y los soldados derramaron sangre para proteger el país. Sin embargo, perdieron la vida por tu adulterio y la filtración de secretos militares. Incluso quisiste hacerle daño a su único hijo. Mi padre y esos soldados fueron verdaderamente agraviados.
Tras terminar su discurso, Grace se desmayó de dolor, y Henry la abrazó con fuerza, conspirando con el enemigo, traicionando a la patria, involucrándose en asuntos ilícitos antes del matrimonio. Grace derramó toda la culpa sobre mi cabeza, empujándome al abismo de la vergüenza. Los presentes estaban furiosos y me proferían palabras duras y crueles. ¿Quién hubiera pensado que la mujer más talentosa de la capital tenía un corazón tan venenoso? Te lo dije. La vi abofetear a Grace y empujarla al estanque de lotos con mis propios ojos. Oí que Fiona incluso abortó en secreto. Dios mío, el primer ministro Lynn es tan desafortunado por haber dado a luz a una mujer tan promiscua. Esa misma noche el emperador, mi tío, quien más me amaba, fue envenenado repentinamente y cayó en coma. Henry y mi hermano mayor, Thomas Lynn, queriendo evitar futuros problemas y complacer a Grace, me arrojaron en secreto a un oscuro calabozo y ordenaron que me ejecutaran con 1000 cortes hasta la muerte. La orgullosa hija del cielo se convirtió instantáneamente en lodo en el fondo del abismo. Acepté mis abrumadoras quejas sin nadie en quien confiar. Un viento frío sopló, devolviéndome a la realidad. Fui con Lily al pasillo lateral para cambiarme la ropa mojada, luego me arreglé el maquillaje y caminé tranquilamente hacia el banquete. Solo pensar en la inocente y pura apariencia de Grace, ahora cubierta de mugre, me hizo reír a carcajadas. En cuanto me senté, la princesa Jade me tiró de la manga y me preguntó con curiosidad, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué te cambiaste de ropa? Respondí con calma, no es nada. Al tirar a Grace a la fosa séptica, ensucié mi vestido sin querer. Ah, sí. Ni siquiera había terminado la frase cuando se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome con horror. ¿Qué dijiste? Respondí con indiferencia. Insistió en abofetearse y exigió saltar al estanque de lotos. Temí que no hubiera jugado lo suficiente, así que convenientemente la arrojé al pozo negro. ¿De verdad? Asentí con firmeza. Sí, eso fue exactamente lo que pasó. La princesa Jade tragó saliva con dificultad, aún con el rostro escéptico. Estaba a punto de abrir la boca para decir algo cuando una figura alta nos bloqueó la vista. Levanté la vista y vi a Henry, mi bondadoso prometido. Su mirada fingió recorrer a las damas nobles antes de detenerse en mí, con preocupación en sus ojos mientras sondeaba. Fiona, ¿te estás divirtiendo hoy? Ah, cierto, parece que la hermana Grace mencionó que quería darte un regalo. ¿La has visto? Lo miré a la cara y sonreí para mis adentros. Parecía que buscaba desesperadamente a Grace. Tiene sentido, pues es famosa por su talento para la actuación y por poner cara de lástima para ganarse la compasión. Sin embargo, ahora tiene la cara hinchada como una cabeza de cerdo y cubierta de barro, así que no se atreve a mostrarse. Recordé mi vida pasada. Cada vez que Grace me hacía alguna jugarreta, Henry aparecía deliberadamente para echar leña al fuego y confirmar mi culpa. A veces salía a aconsejarme que me disculpara con ella, otras veces fingía aconsejarme que fuera generoso y no le guardara rencor a una huérfana como Grace. Recordando cuando empezaron a verse en secreto, probablemente fue antes de lo que imaginaba. En mi vida anterior, en esta situación, solía aparecer solo cuando me sentía abrumada y ya no podía explicarme, lo que me sumía en una situación aún más miserable. Pensando en eso, me levanté lentamente y lo miré directamente a los ojos. Desvaneciendo su mirada brillante y falsa, esbocé una sonrisa fría y de repente le di una bofetada tan fuerte como el cielo en la mejilla. «Dios mío», exclamó la princesa Jade a mi lado, sorprendida. La gente a mi alrededor también se quedó atónita ante mi gesto. La cabeza de Henry fue derribada. Se lamió el interior de la mejilla donde recibió el golpe y luego se giró para mirarme con cariño. Aún tenía una marca roja en la cara. ¿Hice algo para que Fiona se sintiera infeliz? Si sigues enojada, golpéame unas cuantas veces más para aliviar tu ira. Fue mucho más tarde en mi vida anterior que supe la verdad. Cuando Henry fue objeto de burlas y se llenó de desesperación, fue Grace quien le conmovió el corazón. Grace le dijo que el origen no puede determinar el futuro. Todos nacemos iguales, sin importar nuestro estatus. Los príncipes y generales no nacen de un linaje especial. Con tan solo esas palabras, Grace se convirtió naturalmente en la luz de luna en el corazón de Henry, la persona que amaba profundamente. Ante las quejas de Grace que lo convertían todo en negro,
él creyó que yo era una mujer con un corazón venenoso e incluso la ayudó con entusiasmo a contraatacarme. Pero Henry era originalmente hijo de una humilde cortesana, así que ¿cómo no se atrevió a arrodillarse y abrazarme las piernas? Soy la hija legítima de la residencia del primer ministro. Mi padre es el primer ministro, mi madre es la gran princesa y el emperador es mi tío, quien me ama profundamente. Grace no es más que una huérfana refugiada en nuestra casa. Si pudiera hacerme enamorar de él e insistir en casarme con él, no ascendería al cielo en un solo paso. Además, gracias a mi ayuda, había regresado legítimamente al puesto de segundo hijo en la residencia de la marquesa. Pensando en eso, agarré la copa de vino de la mesa y se la tiré en la cara. El compromiso entre nosotros estaba cancelado. Estaba tan atónito que ni siquiera se limpió el vino de la cara mientras tartamudeaba. ¿Por qué? ¿Hice algo mal, Fiona? Tiré la copa, saqué un pañuelo y me limpié los dedos con cuidado. Tu madre era una cortesana de baja estofa especializada en meterse en las camas ajenas e incluso llevó a la muerte a la dueña de la residencia de la marquesa. Me parece realmente repugnante. Los antiguos decían que si la viga superior está podrida, la inferior se descompondrá. Eres solo el hijo de una cortesana. Al ver su rostro morado y rígido, me burlé y me di la vuelta para abandonar la mesa del banquete. La princesa Jade me miró como si acabara de ver un fantasma, luego se levantó apresuradamente y salió corriendo tras mí. En el carruaje me miraba con una expresión que parecía indicar que quería hablar pero se detuvo. Finalmente no pudo contenerse más, me tiró de la manga y preguntó con vacilación, ¿estás loca? Reí sin sorprenderme en absoluto su pregunta. Después de todo, desde que Henry me salvó de unos bandidos hacía 2 años, había estado locamente enamorada de él. No me importaba su origen como hijo de una cortesana, lo ayudé a reconocer a sus antepasados y regresé a la residencia del marqués, e incluso bordé bolsitas perfumadas y escribí poemas de amor prometiendo montañas y mares. El cariño que sentía por él era evidente para toda mi familia y amigos. Aún recuerdo que aquel año, la princesa Jade tuvo exactamente la misma reacción, preguntándome con cautela si me habían maldecido, incluso sospechando que Henry me había dado una poción de amor. Le di un ligero golpecito a Jade en la frente y hablé con seriedad. Claro que no estoy loca, solo que de repente vi a través de algunas personas y ciertas cosas. En mi vida pasada fui demasiado estúpida, me dejé llevar por los demás, me convertí en un personaje secundario cruel y un trampolín hacia la gracia. Pero en esta vida, ya no soy un pícaro fácil de explotar. Soy un demonio que murió una vez. A quienes me humillaron y me hicieron daño, los arrastraré al infierno conmigo. Aún era temprano, así que volví con Jade al palacio para visitar al tío emperador. Solo después de cenar en palacio regresé tranquilamente a la residencia Lin. Al principio pensé que con tan mal aspecto tras haber sido golpeada por mí, Grace al menos se escondería en su patio durante medio mes. ¿Quién hubiera imaginado que, con la cara hinchada, estaría llorando y sollozando para quejarse con mi padre y mi hermano mayor? Señorita, el amo y el joven amo están muy enojados, dijeron que quieren usar la ley familiar para castigarla. La niñera Wang, quien servía al lado de mi madre, me había estado esperando en la puerta durante mucho tiempo. En cuanto me vio bajar del carruaje, corrió hacia mí con expresión preocupada. La señora sugiere que al admitir tu culpa, seas sincero y trates de pedir permiso para arrodillarte en el salón ancestral para arrepentirte. Sonreí con dulzura y aparté un mechón de cabello. Nani, no te preocupes, yo hago lo que quiero. En cuanto entré al salón principal, vi a mi hermano mayor, Thomas. Era alto, vestía una túnica larga, blanca como la luna, y me miraba con ojos fríos. Fiona, ven aquí. Miré a Grace, que usaba un velo blanco para cubrir su rostro hinchado, intentando parecer débil y lastimosa. Luego miré a Henry de pie, escondido en un rincón, con una expresión sombría. Después de eso me levanté el dobladillo de la falda, sonreí radiante y caminé hacia mi hermano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué tienes la cara arrugada como una bola de masa rancia? El rostro de Thomas se ensombreció, su mirada afilada como dagas. Has ido demasiado lejos, eres grosero y agresivo, e incluso te atreviste a golpear a la huérfana de un general meritorio delante de tanta gente. Fiona, ¿se han ido a la basura todos esos años de aprendizaje de etiqueta? Levanté las cejas e incliné la cabeza para preguntar, golpeando al huérfano de un general meritorio.
¿Quién? Mitesk. Aunque seas mi hermano mayor, no puedes incriminar así a tu propia hermana. ¿Dónde están las pruebas? Una mirada de disgusto cruzó los ojos de Thomas mientras gritaba: deja de ser terco, discutir es inútil. Arrodíllate y acepta la ley familiar. Grace me miró desde atrás de Thomas, con una mirada de provocación triunfante. Suspiré. Hermano, deja de hablar tanto. Papá ni siquiera ha dicho nada. ¿Cuándo te convertiste en el amo de la casa Lynn? Ignorando su rostro pálido, me volví para burlarme de Grace. ¿Qué era esa mirada triunfal de ahora? ¿Estás orgulloso porque alguien te apoya? ¿O crees que esto puede hacerme daño? Solo eres bueno gastando bromas a espaldas de la gente, como un gusano en una alcantarilla. Entonces me tapé la nariz y fingí gritar de horror. Dios mío. ¿De verdad eres un gusano? Acaban de caer en la cloaca. ¿Por qué hueles tan mal, aceite esencial? Grace se tambaleó y cayó en una silla, a punto de llorar. Señorita Lynn, ¿por qué sigue humillándome? Al ver a Grace llorar de dolor, Henry no pudo soportar la angustia y se apresuró a intervenir. Fiona, Grace es joven y no entiende nada. Seguramente te ofendió sin querer, pero que la golpearas fue un poco excesivo. Basta. Lo interrumpí fríamente. Taisk, casi me olvido de ti. Lo miré de arriba a abajo con un tono lleno de desprecio. ¿Quién te crees que eres? El compromiso ya está cancelado. ¿Qué derecho tienes a meterte en mis asuntos? Y no me llames Fiona. Eres solo el hijo de una humilde cortesana. No sueñes con ascender hasta convertirte en un fénix. Mírate a ti mismo y descubre si eres digno de mí. Cállate, gritó Thomas furioso. Hablas con groserías, vulgaridad y sin educación. Fiona, ¿dónde aprendiste esas palabrotas? Me encogí de hombros sin importarme en absoluto. En ninguna parte, solo los oía y los veía. En realidad, en mi vida pasada, mi hermano y yo no nos teníamos ningún cariño. Siempre albergaba una inexplicable malicia hacia mí, a menudo atormentándome cuando nadie lo veía. A veces me engañaba deliberadamente para que comiera pasteles mohosos, lo que me provocaba vómitos violentos y fiebre alta. Una vez, en un verano abrasador, me dijo que las serpientes eran muy frescas y cómodas para dormir. Luego tiró mi pelota favorita al lago y me dijo que bajara a buscarla yo mismo si la quería. Al recordarlo me doy cuenta de que mi vida fue realmente resiliente. De pequeña entendí que mi hermano me odiaba, así que lo evitaba conscientemente. Incluso cuando nos veíamos, solo lo saludaba con educación. No fue hasta que el padre de Grace la confió al mío, y ella se mudó temporalmente a la residencia Lynn que vi una faceta diferente de mi hermano. Él mismo cocinaba fideos de la longevidad para Grace, la abrazaba cuando estaba triste, le secaba las lágrimas con ternura, la llevaba a soltar faroles de flores y bebía vino mientras contemplaba la luna. Al final, por culpa de ella, ordenó que me ejecutaran con 1000 cortes y me apuñaló hasta la muerte con una espada. ¿Acaso no es solo oír y ver, habiendo experimentado tantas cosas inmundas, quien puede permanecer inocente y puro como una dama noble? ¡Cállate! ¿Qué es este alboroto? ¿Es que ya no queda decoro? Padre, que había guardado silencio hasta ahora, finalmente no pudo soportarlo y habló. Pero su punta de lanza seguía apuntándome. Hija desleal, arrodíllate de inmediato. Negué con la cabeza y respondí con sinceridad. No puedo arrodillarme ni quiero hacerlo. Sin esperar a que mi padre me regañara, me levanté rápidamente el dobladillo de la falda para revelar una rodillera amarilla. La emperatriz me hizo esto con sus propias manos, y luego toqué la horquilla enjollada que llevaba en la cabeza. Y la emperatriz misma me la prendió. Ah, y hay más. Extendí la mano, en mi pulgar llevaba un anillo de jade blanco. Me lo había regalado el tío emperador. Padre, ¿aún quieres que me arrodille? ¿O te atreves a obligarme a hacerlo? En cuanto terminé de hablar, todos en la sala adoptaron expresiones diferentes y el ambiente se volvió aterradoramente silencioso. El rostro de mi padre se puso rojo con expresión de enojo, pero sin atreverse a hablar. Los ojos de Grace y Thomas se parecían extrañamente, llenos de celos y odio, revelando una profunda malicia. En mi vida pasada, siempre me mantuve dentro de las reglas,
tuve un temperamento apacible e incluso fui un poco tímido, sin usar jamás el poder para oprimir a nadie. Hoy lo intenté de inmediato, la sensación de tener el poder en mis manos no fue mala. En ese momento, ya no me molesté en discutir con ellos. Hoy Grace me invitó al lago. Se dio una bofetada y saltó al agua, y además declaró en voz alta que me arrebataría todo lo que tengo. No quería involucrarme con ella, así que me fui primero. ¿Quién iba a decir que fracasaría y luego se atrevería a incriminarme? Que lo creas o no, es cosa tuya. En el peor de los casos, podríamos ir a juicio y enfrentarnos. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, ignorando al grupo de conspiradores. Tarde en la noche di vueltas en la cama, sin poder dormir. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Grace era realmente demasiado atrevida como para incriminarme. Parece que yo seguía siendo demasiado indulgente con ella. En la noche oscura, me levanté de la cama. Lily, sígueme para encender una fogata. Al ver las llamas elevarse hacia el cielo y oír los gritos caóticos, reí de satisfacción. Todos acababan de quedarse dormidos cuando volvieron a reunirse en un mismo lugar. Grace, con traje y el rostro cubierto, temblaba y sollozaba en un rincón. Al ver la mirada fría de mi hermano dirigiéndose hacia mí, hablé rápidamente primero, fingiendo sorpresa. Hermano, ¿por qué me miras así? ¿Planeas incriminarme otra vez? A tu hermana le duele mucho. ¿O deberíamos informar a las autoridades? Mi padre golpeó la mesa con impaciencia y me miró con una advertencia. Los asuntos familiares desagradables no deben ser conocidos por extraños. El incendio de la casa fue solo un accidente. Todo termina aquí. Todos vuelvan a sus habitaciones a dormir. Grace, descansarás temporalmente en el patio contiguo esta noche. Mañana cambiaré de patio. El cabeza de familia había hablado, así que nadie se atrevió a pronunciar palabra alguna. Grace apretó los dientes y me miró con resentimiento. Sonreí con suficiencia y la miré con misterio. Después del incendio, mis meridianos parecían haberse abierto. Lanzando un avispero en la habitación de Grace, me encogí de hombros con inocencia. Fui un completo descuidado. Si no me creen, vayan a denunciarlo. Empujé a Grace al agua a propósito, me tapé la boca y exclamé: ¿Qué pasa? ¿Quieres volver a hacerme la trampa? Le hice un gran agujero en su vestido nuevo, dejándola en ridículo delante de todos. Me paré frente a toda la familia y me burlé de ella a propósito. Hermana Grace, si tiene alguna opinión sobre la residencia Lynn, dígala sin rodeos. No te vistas con harapos ni salgas a llorar y quejarte de la pobreza con los forasteros. Había alcanzado el nivel de un maestro en incriminar a los demás, dejándola sin palabras, solo capaz de apretar los dientes y tragarse su odio. Por supuesto, ella también intentó contraatacar. Pero actualmente no tenía poder y debía mantener su inocente imagen de loto blanco, así que no podía hacer mucho. Solo pudo sobornar a unos cuantos matones y mendigos para que difundieran rumores de que la hija legítima del primer ministro maltrataba a la huérfana del general, aparentando bondad pero cruel por dentro. Creo firmemente que el dinero puede hacer que los fantasmas muelan la piedra del molino, así que hice un gesto con la mano y gasté aún más dinero. Así, en tan solo una noche los rumores se revirtieron. Grace se convirtió en una mujer manipuladora y promiscua, seduciendo a Thomas por un lado y coqueteando con Henry por el otro. El efecto fue realmente asombroso. En lugar de preocuparse por dos peleas por celos, el público estaba más interesado en los rumores de un triángulo amoroso. Finalmente no pudo soportarlo más y vino a mí con un tono sincero. Admito que no soy tu oponente, así que puedes dejarme ir. Arqueé las cejas al ver el brillo malicioso en sus ojos. Ella sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse, pero por desgracia, no caería dos veces en el mismo pozo. ¿Quieres que te deje escapar? En realidad, es muy simple. Muere. Abrió los ojos de par en par temblando de ira, pero al final no se atrevió a hacer nada porque sabía que si se atrevía a hacerme algo, sufriría una venganza aún más brutal. Incluso siendo la protagonista femenina transmigrada, no puede hacer nada. TSK, intimidar a la gente con poder es realmente refrescante. Maldita sea, Fiona, no seas tan arrogante. Si te acorralan, te morderá.
Grace finalmente no pudo contenerse y reveló su verdadero rostro. Su rostro inocente y lastimoso se volvió feroz. Me gritó: "Oh poder. Sin duda lo conseguiré. Permítete ser presumido un rato más. Cuando llegue ese momento, te haré arrodillarte y llorar, suplicándome". Grace me miró fijamente con ojos llenos de malicia y astucia. Hice girar mi anillo de jade perezosamente y ordené: Lily, dile a la cocinita que esta noche quiero comer carne de conejo salteada y picante, y patas de conejo a la brasa. Convenientemente le di una bofetada a Grace. Me di la vuelta con calma para irme, dejándola con una frase. Ah, entonces esta joven te desea mucho éxito. 2 meses después, Grace siempre intentaba evitarme. Sabía que estaba acumulando fuerzas en secreto, preparándose para brillar en el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. El difunto emperador fue alcanzado por una flecha envenenada mientras dirigía el ejército hace años. Intentó resistir durante 2 meses, pero no sobrevivió. Eso siempre ha sido un profundo dolor en el corazón de la emperatriz viuda. En mi vida anterior, Grace sorprendió a todo el banquete con la heroica frase: hambrienta, como la carne de los bárbaros. Sedienta, bebo la sangre de los unos entre risas. No solo recibió el amor y la protección de la emperatriz viuda, sino también la admiración de todos. Todos la elogiaron, diciendo que realmente merecía ser la hija tigre de una familia de generales. Aunque era conocida como la mujer más talentosa de la capital, tuve que admitir que mi interpretación de la cítara ante ese poema inmortal fue realmente demasiado ordinaria. En ese momento me sentí muy decepcionada, pero a Henry no le importó en absoluto. Sus profundos ojos color flor de durazno solo miraban a Grace, su rostro rebosaba emoción y orgullo. La prominencia de Grace parecía ser una gran gloria para él. Solo que en aquel entonces, yo era como una tonta absorta en su cariño y sus dulces palabras, incapaz de comprender lo que sentía por Grace. Aún faltaba 1 mes para el cumpleaños de la emperatriz viuda. Ya no me molesté en regatear con Grace por nimiedades, y me fui en secreto a un pequeño pueblo fuera de la frontera. Sin mucho esfuerzo mi gente escuchó una extraña historia. Se rumoreaba que hace medio mes, Paul Xiao, el hijo ingenuo de un carnicero al mando de la aldea, se cayó accidentalmente de un árbol. Al despertar, su personalidad cambió por completo, su habitual apariencia tonta se volvió vivaz y llena de vitalidad. No solo sus gestos se volvieron audaces, sino que también escribió una obra maestra de poesía, a pesar de no saber leer. Por lo general, le gustaba experimentar con cosas extrañas, creando una especie de bola de hierro llamada explosivos, que había usado muchas veces para destruir brutales soldados enemigos. Casualmente el poema que escribió, una obra maestra, también fue creado por Grace en mi vida anterior. No había duda al respecto, él también era un viajero en el tiempo. Es solo que en su vida anterior, después de que sus poemas se divulgaran en la capital, Grace se vio envuelto en un escándalo de plagio. Y después de eso, desapareció por completo. Dada su personalidad, es muy probable que lo mataran para silenciarlo. Si no está del lado de Grace, puedo reclutarlo. Envié gente a capturar a Paul Xiao. En la habitación de invitados, estaba atado a una silla, mirándome fijamente. Fui directo al grano. Sé que eres un viajero en el tiempo, tal vez podamos ser aliados. Abrió los ojos de par en par, mirándome con asombro. Caramba. Me serví una taza de té y hablé con calma. Quiero todos los poemas y canciones famosas de tu mundo a cambio. Pidas lo que pidas, te apoyaré y protegeré incondicionalmente. Matar enemigos en el campo de batalla, hacer negocios a nivel nacional, ascender en rangos oficiales, tierras y casas, lo que desee, se lo concederé. Lo miré en silencio. Después de un largo rato, preguntó con voz ronca: ¿Puedo preguntar quién es usted, señorita? Respondí: un pariente real. Paul Xiao era una persona directa. Pensó un momento y luego dijo con franqueza: de acuerdo, trato hecho. Permítame preguntar, ¿la joven ya ha tenido novio o ha formado una familia? Respondí con frialdad y rudeza. Me quedé en este pequeño pueblo fronterizo medio mes. Solo 3 días antes del banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda regresé a la residencia Lin. Casualmente vi a Thomas y Henry saliendo juntos del patio de Grace. Al verme, Henry se adelantó apresuradamente, con una expresión de inexplicable agravio en el rostro.
Fiona, ¿sigues enfadada conmigo? Lo miré de reojo con aburrimiento, di un paso atrás y le dije con disgusto, aléjate de mí, estás muy sucia. Además, ¿no te cansas de fingir así todos los días? Si te gusta Grace, simplemente dilo con el corazón. ¿Por qué vienes ante mí todos los días? No puedes desear esto y aquello al mismo tiempo. Igual que tu madre, una humilde cortesana que te dio a luz con métodos turbios, luego se llevó el dinero y huyó. No te basta. Solo tienes que luchar por el puesto de señora de la casa del marqués sin mirar atrás para ver si eres digna. Al final, ella también sufrió una muerte inquietante. Deberías tomar eso como ejemplo. Al oírme hablar, el rostro de Henry se ensombreció cada vez más, como si una feroz tormenta se estuviera gestando en sus ojos. Lo ignoré con desprecio. Por supuesto, no olvidé a Thomas a su lado. Suspiré con cara de decepción. Hermano, tú también deberías esforzarte más. No permitas que después se produzca un escándalo vergonzoso entre una esposa y dos esposos. Todavía recuerdo la escena desgarradora de cuando me ejecutaron con 1000 cortes en mi vida anterior. Grace sostenía a una persona en cada mano, besando a la izquierda y tocando a la derecha. Es una auténtica zorra con talento, capaz de hacer que dos hombres la amen y la compartan voluntariamente. Al ver que el rostro de Thomas se ponía verde y luego blanco, regresé a mi patio con satisfacción. 3 días pasaron rápido. Llegó el día del cumpleaños de la emperatriz viuda. Grace, que me había estado evitando durante los últimos meses, de repente se volvió inusualmente fuerte. En la puerta de la residencia Lynn, caminó rápidamente a mi lado con los ojos llenos de triunfo. La miré pensando que estaba a punto de lanzar una amenaza. Claro que sí. Fiona, ¿crees que tu nobleza te protegerá toda la vida? Hoy te haré sentir la sensación de caer del cielo al infierno. Te dije que te quitaré todo poco a poco, ya sea familia, amigos o estatus. Quizás había estado reprimida demasiado tiempo bajo mi sombra, así que seguía insistiendo y provocándome al oído. Me detuve, giré la cabeza y le di una sonrisa amistosa. Si te atreves a decir una palabra más, te haré sentir de nuevo la sensación de revolcarte en la cloaca. El rostro de Grace cambió de repente y se alejó rápidamente con tristeza. Mucho más silenciosa. Por las amenazas de Grace me secuestraron inesperadamente. Has vivido cómodamente desde la infancia, pero Grace es diferente. Ha sufrido demasiado en su vida. Tuvo que vivir días difíciles, ansiosa y preocupada por evitarte, pero aún así no la dejaste ir y aún querías acosarla. ¿Qué derecho tienes? Grace es una persona talentosa. Hoy es su gran día. Creo que a partir de hoy, su nombre resonará en todo el mundo. De repente me agarró la barbilla e intentó meterme una pastilla roja oscura en la boca. Por desgracia, el cielo no puede tener 2 lunas a la vez. Fiona, la luna que debe ponerse solo puede ser tú. Tiré la taza al suelo. De inmediato 2 hombres de negro inmovilizaron a Henry. Su rostro aún reflejaba asombro, sin tiempo aún para cambiar. Me senté y le di una palmadita en la mejilla. Ridículo. ¿Quieres drogarme? Si no me equivoco, el príncipe enemigo me espera en el pasillo lateral, ¿verdad? ¿Quieres incriminarme por conspirar con el enemigo y traicionar a la patria, causando la muerte del padre de Grace y todos sus soldados? El cuerpo de Henry se tensó, demostrando que había acertado. Saqué una horquilla y se la clavé con fuerza en la palma sin dudarlo, disfrutando escuchando sus ahogados gemidos de dolor, verdaderamente digno de ser el hijo de una humilde cortesana, un hombre alto que usa métodos tan despreciables. Quiere arruinar mi reputación y que miles me desprecien, así que no me culpes por usar sus propios métodos para vengarme. Saqué un paquete de papel de mi cintura y vertí todo el polvo blanco en su boca. Al ver que su rostro se enrojecía rápidamente y su respiración se volvía pesada y caliente, miré a Henry y le hablé con frialdad. Disfruta de tu noche de bodas. Tomé otro paquete y se lo di al guardia oculto. Dale este a ese príncipe, luego tíralos a ambos a la cama y cierra bien la puerta. Media hora después, encendieron una gran hoguera en el patio. El rostro de Henry cambió de color. Se dio cuenta de todo y exclamó horrorizado: «No. Por favor, no». Antes de que pudiera terminar sus palabras, el guardia oculto se lo llevó a rastras.
De hecho, los guardias ocultos que nos debe el tío emperador son realmente formidables. Me quedé sentado un rato más en el pabellón, esperando a que Lily despertara, y luego fuimos juntos al banquete. Calculando el tiempo, la obra de Grace estaba a punto de comenzar. En cuanto regresé a la mesa, Jade me tiró de la manga y susurró: «Las colecciones de poesía que me diste, las he repartido todas, excepto a Thomas y Grace». Miré a mi alrededor y vi que todos en la mesa tenían un libro grueso. Los funcionarios civiles agitaban las manos y discutían animadamente con caras felices. Thomas era arrogante, sentado solo bebiendo vino, con una apariencia altanera y fría, así que no se molestó en preguntar qué leían los demás. En cuanto a Grace sentada al final de la fila, además de los rumores de discordia entre ella y yo, nadie quería hablar con ella. Jade y yo charlamos mientras veíamos el baile. Solo cuando Grace dijo que quería ofrecer una canción, me detuve. Al igual que en mi vida anterior, tocó una melodía triste en la flauta mientras caminaba hacia el centro del salón para atraer la atención de todos. Dejó de tocar la flauta y recitó en voz alta. Se me eriza el pelo de la ira mientras me apoyo en la barandilla. Con cada verso que leía, todos se detenían, mirándola con asombro. Al ver a todos sorprendidos por ella, Grace se mostró sumamente satisfecha. Su voz al leer se hizo aún más fuerte. La voluntad del guerrero devora la carne de los bárbaros cuando tiene hambre, dijo riendo, bebiendo la sangre de los unos cuando tiene sed. Levantando la cabeza y girándose, Grace de repente se encontró con mi mirada pensativa, el poema en su boca se ahogó de repente, sus ojos revelaron un horror evidente e incluso soltó: «Fiona, ¿qué haces aquí?». Sonreí, sin responder. Antes de que pudiera preguntar más, el ministro de Derechos intervino para preguntarle a Grace: «Señorita Sen, este poema es claramente del ermitaño Yufei. ¿Por qué dice que es suyo?». En ese momento Grace ya no tenía la mente para preocuparse por mi presencia. Se quedó mirando al ministro de Derechos con cara de horror. «¿Cómo conoces a Yufei?». El ministro de Derechos negó con la cabeza y sonrió. «No solo Yufei, también están Li Bai, Du Fu, Siniji y Li Qinsao. Acabo de enterarme de que nuestro gran Chu tiene tantos eruditos ocultos». Grace se quedó atónita, pálida y estupefacta. Ni siquiera escuchó al emperador decirle que se retirara. Thomas tuvo que dar un paso al frente para bajarla, su rostro no parecía mejorar. Justo cuando el ambiente se ponía tenso, un joven eunuco entró corriendo presa del pánico, jadeando. «Su Majestad, la cosa está mal. El salón lateral está en llamas». El emperador frunció el ceño con fastidio. «Si está en llamas, apáguenlo. ¿Es que armar tanto alboroto no es decoro?». El joven eunuco se arrodilló apresuradamente y se inclinó. «Su Majestad, por favor, cálmese. Dentro están el príncipe enemigo y el joven amo Henry». «Lo son». La situación del príncipe enemigo ya era delicada, y Enrique era el segundo hijo de la residencia del marqués. Que dos personas estuvieran juntas así inevitablemente hacía que la gente pensara cosas descabelladas. Así que todo el grupo se arrastró ruidosamente hasta el salón lateral. Un sudor frío corría por la cara del viejo marqués como si fuera lluvia. El delito de connivencia con el enemigo y traición a la patria se castiga con la pena de muerte de 9 generaciones. Sin embargo, cuando todos llegaron a la puerta, se oyeron de repente ruidos ambiguos desde el interior. Varios eunucos rápidos e ingeniosos entraron corriendo para romper la puerta. Al ver claramente la escena en el pasillo lateral, todos quedaron boquiabiertos de horror. Grace vio a Henry despeinado en el suelo, gritó y se desplomó. «Imposible. Imposible. ¿Dónde salió mal? ¿Quién es quién? ¿Quién más es un viajero en el tiempo? Lo hiciste tú». Grace estaba demasiado nerviosa. Su sueño de ser famosa mundialmente se hizo añicos, y presenciar la miserable escena de Henry con sus propios ojos casi la volvió loca. Agarró a la gente uno por uno, preguntándoles si eran viajeros en el tiempo y por qué le hacían daño. El emperador ya estaba furioso porque se había atrevido a robar poemas, así que ordenó de inmediato que la encerraran en la oscura mazmorra. Durante todo el proceso fui como un extraño, observando en silencio el caótico drama. Los chismes se propagan con mucha rapidez. Tras la disolución del banquete en un ambiente sombrío, subí al carruaje para regresar a la residencia.
A la vuelta, la gente bullía. Algunos maldecían a Grace por plagio, otros murmuraban sobre la aventura amorosa entre Henry y el príncipe enemigo. Claramente ambos estaban arruinados. Ahora solo quedaba Thomas. Al llegar a mi patio me tumbé en la cama fingiendo una siesta. Un momento después, la puerta se abrió de una patada. Abrí los ojos con pereza y vi a Thomas de pie, furioso, frente a mí. Fiona, tú hiciste esto, ¿verdad? Incriminaste a Grace. No lo niegues. Sé que ese poemario lo escribiste tú. Suspiré. Así que también sabes que Grace robaba poemas, ¿verdad? ¿De qué me culpas ahora? De coleccionar poemas y no dejar que Grace, la plagiaria, se hiciera famosa en el mundo. Thomas se atragantó. Un momento después apretó los dientes y dijo, mujer con corazón de serpiente, debería haberte matado en aquel entonces. Chasqueé la lengua. No sé por qué me odias. Probablemente sea por algún asunto sin sentido de linaje. Sin embargo, hermano mayor, esta hermanita guarda un profundo rencor. Ten cuidado al caminar de noche. Thomas se dio la vuelta fríamente y se fue, dejando atrás 5 palabras. Jugaré hasta el final. Es una jugada enérgica pero inútil. Aplaudí y 2 guardias ocultos aparecieron en silencio en la habitación. En 3 días quiero que le corten los tendones y los isquiotibiales. Lo mejor es dejarlo lisiado, viviendo una vida peor que la muerte en su cama. Recuerda, no lo dejes morir. Como ordenes. Tras haber experimentado el sufrimiento de mi vida anterior, comprendo que la muerte es la liberación más fácil. La mejor venganza es hacerles vivir una vida peor que la muerte soportando el dolor. Fui a la oscura mazmorra a visitar a Grace. El príncipe enemigo no soportó la tortura y confesó que Grace le había revelado la rutina de marcha. Al seguir a su padre al palacio, el emperador se enfureció, pero por respeto a que fuera la única descendiente del general Sen, ordenó su prisión perpetua. Sin embargo, pasar toda la vida en una mazmorra oscura es peor que la muerte. En tan solo unos días, la oscura y maloliente mazmorra la había dejado demacrada e irreconocible. Al verme se arrastró hasta mí gritando de odio. Eres tú, ¿verdad? También eres una viajera en el tiempo. Le sonreí. De repente se dio cuenta. No me extraña. No me extraña que la estúpida de Fiona cambiara por completo y se volviera tan difícil de tratar. Compañero aldeano, ambos somos viajeros en el tiempo. ¿Puedes rogarle al emperador que me libere? Después de salir, construiremos una carrera juntos. Grace me veía como su última esperanza, de no ser por su mirada calculadora y maliciosa, habría creído que quería empezar de cero. Di un paso atrás y sonreí. No. Ante la mirada atónita de Grace, le ordené al carcelero. Encuentra la manera de cortarle la lengua para que no pueda mordérsela y suicidarse. No quiero que muera, pero tampoco quiero que viva en paz. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los carceleros del oscuro calabozo eran todos unos viejos zorros, así que respondieron apresuradamente. Señorita Lynn, no se preocupe, somos muy buenas en esto. Me fui feliz, dejando a Grace entre gritos, maldiciones y súplicas. En cuanto a esa escoria de Henry, al principio no quería preocuparme más por él. Después de esas cosas horribles, lo echaron de la residencia de Marcus, viviendo como un muerto, pero no esperaba que me buscara. Se acercó cojeando. Cuando me vio mirándole fijamente, su rostro mostró algo de vergüenza y su voz se quebró. Fiona, te culpo por conspirar contra mí. Es mi venganza. Estos últimos días me siento muy afortunada. Qué suerte que regresaste. Qué suerte que lo cambiaste todo. Qué suerte que sigues vivo. Levanté la cabeza y lo miré con asombro. Era evidente que no había estado bien estos últimos días. Tenía la espalda encorvada, el aspecto desaliñado y los ojos oscuros, pero su expresión era completamente desconocida, como si sintiera alivio pero también algo de arrepentimiento. ¡Qué ridículo! Henry también volvió a la vida. Reí con frialdad. ¿Qué? Al ver a tu alma gemela, Grace, desmayarse, ¿quieres venir a halagarme? No, no es así, explicó apresuradamente. Lo lamento.
No debí creer sus palabras. Claramente la persona más inocente eras tú. En mi vida anterior, Grace me cegó. Ella se confabuló con el país enemigo y jugó con ambos bandos, causando que la gente cayera en la miseria. Lo interrumpí. Lo miré directamente a los ojos y le hablé con frialdad. Si regresaste a la vida o no, si te arrepientes o no, no me importa. Solo sé que Grace y Thomas merecen su final en esta vida. Vete. No quiero saber nada de mi vida anterior, ni quiero volver a verte. La residencia Lynn era como una jaula para mí. No quería vivir como las demás chicas. Casarme a la edad adecuada y dar vueltas a los asuntos familiares toda la vida. Me quedé en el Palacio Imperial un mes, luego me despedí de mi madre y emprendí un nuevo viaje. En cuanto a mi padre, después de que Thomas quedara lisiado, llevaba a su nieto mayor a todas partes todos los días, buscando médicos y medicinas. Menos mal que yo tampoco quería encontrarme con ellos, para no ser una carga. En el camino, Lily preguntó con entusiasmo, «Señorita, ¿a dónde vamos?» «Dios mío». Sonreí radiantemente. El mundo es vasto. En todas partes hay un hogar. La primera parada es Ciudad Yang. En el buzón había cartas de Paul Xiao. Decenas de ellas alardeaban de la ciudad Yang tras su transformación. Té de burbujas, olla caliente y pasteles de los que nunca había oído hablar. Minas, bombas y armas pequeñas nunca antes vistas. Pero no puedo negar que despertó mi curiosidad. Mientras jugueteaba con Lily en el camino, dejé atrás todas las penas. Después de todo, mi brillante vida apenas comienza. Esta historia celebra el espíritu indomable de una mujer que se niega a seguir siendo una víctima. Fiona nos enseña que la verdadera fuerza reside en reescribir el propio destino y liberarse de las ataduras tóxicas. Demuestra que el valor de una mujer nunca se define por las opiniones ajenas ni las expectativas tradicionales. Su victoria final no es solo la venganza, sino la valentía de abrazar el vasto mundo. La felicidad florece cuando elegimos la libertad, el respeto propio y la audacia de vivir la vida a nuestro propio ritmo. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.